el problema del debate, está en que se queda entre muy pocos porque somos pocos y lamentablemente aquí no hay una discusión, lamentablemente no hay manera de generar una discusión abierta, porque hay dos bandos, o piensas así o piensas así, y estos dos nunca combaten, porque simplemente no se interesan el uno con el otro. A diferencia de lo que justamente les decía de esfera pública y las discusiones diarias, que son que discuten cada uno de sus posiciones sobre una misma exposición. Aquí no les interesa generar ese diálogo, no les interesa generar ese diálogo porque creo que mutuamente sienten que son mutuamente excluyentes y que no les sirve de nada escuchar al otro. Esa es la impresión que yo tengo. Podrían ser cuando se podrían crear, yo creo que los museos, las instituciones culturales, somos los responsables de generar esos espacios. Entonces, claro, pero sabes que son proyectos, no son de un día al otro, porque nada de eso se debe hacer de manera responsable. Tienes que tener un montón de elementos bien organizados para poder hacer una relación. Yo no sé si ustedes han conversado con Javier Blum y con esta gente. Javier tenía un proyecto para ir al Bellas Artes y presentar como pequeñas charlas, etcétera, llevar artistas contemporáneos, llevar críticos, etcétera, y que vayan a Bellas Artes, y lo que yo les decía, no es de imponer el arte contemporáneo en Bellas Artes. El que quiere ser un pintor académico tiene todo el derecho del mundo de que sea un pintor académico. Mira, esto también pasa, si te interesa, puedes incluirte. Si no te interesa, estás en todo tu derecho de manejarte como un pintor tradicional. Pero es que sepas que tienes opciones, porque el problema acá es que se sienten como bandos y no como opciones. Ha generado un tipo de conciencia con relación a la tecnología que quizás no se desarrolle de manera formal, de manera ya material en el arte, o sea, concreta, pero que sí incide de alguna manera en las formas de pensamiento, porque es algo que ya está dentro de la sociedad, o sea, las maneras en las que el sujeto comprende su rol en la sociedad, la manera en que actúa dentro de la sociedad, al final sí está condicionada, por ejemplo, por el uso de teléfonos celulares, o por el uso de la computadora, o por la participación o la visibilización de su identidad en Internet. Entonces todo este tipo de formas que de alguna manera ya están imbricadas dentro del tejido social, impulsan o de alguna manera son una influencia dentro de ciertas prácticas artísticas. Por ejemplo, la instaurada por Caja 4 y el Flash nos pudiera evidenciar una prefiguración a lo que posteriormente podría consolidarse ya como una forma de activismo o de acción social a través de Internet, ¿no? O sea, teniendo como punto de partida la distribución de la información en la esfera pública de Internet y la consecución material ya en el espacio público, ¿no? O sea, esa conexión entre esferas públicas, virtual y física, por así decirlo, ¿no? Traer cosas como las que se hacen afuera, como en el caso de los flashmobs. No te digo que son cosas necesarias, pero pueden ser cosas pertinentes. Yo creo que hay flashmobs que seguramente serán más pertinentes que otros, flashmobs que crearán más reflexión que otros, pero igual son prácticas culturales a las que hay que estar abiertas, a las que hay que estar abiertos y que hasta ahora no sé, probablemente el cuadrado negro que pretendían hacer debe ser una de las más interesantes frente al Monumento Olmedo, o sea, ese tenía un emplazamiento, todo. Entonces, crear acciones en espacios estratégicos. Y a mí me parece interesante, me parece que son prácticas necesarias. Pero todas las cosas, cerrarse a eso o decir están bien o están mal, es innecesario. Es innecesario. Esas cosas están y tienen que existir porque son parte de manifestaciones culturales que se van dando naturalmente. Si alguien ve que eso está pasando en otro lado y la puedes insertar de una u otra forma en un circuito cultural, dices, qué bien, qué ven. Full Dollar me parece uno de los espacios más interesantes que hay acá ahora. Usar el humor como lo usa Full Dollar para plantear situaciones tan problemáticas, tan concretas. Me parece que es el X. Eso es lo que digo cuando yo te hablo de personas comprometidas con lo que hacen. Tú ves el trabajo del X y ves que ese es el X y ves que lo hacen el día a día y tú ves que es alguien súper comprometido con lo suyo. Entonces tú sabes que no es algo que tomó para ver qué tal. Y ahí es donde Full Dollar crea un montón de reflexiones. Uno ve los trabajos de Full Dollar, no se mete a los textos de Full Dollar y un montón de reflexiones sobre cosas que nadie más ha tocado o tocaría. Y a veces los resultados estéticos
no son la gran cosa, o sea, hablando ya estéticamente, no son, wow, la obra, pero el contenido que tienen y las reflexiones que eso te despierta son las que le dan interés a un proyecto como Fruto. En realidad, no creo que ningún museo aquí, ni ningún espacio tenga la información que tiene Río Revuelto, cuando esa información, en verdad, la deberían de manejar los museos, los espacios culturales. Qué maravilla que haya un Roddy Cron que se tome la molestia de hacer lo que está haciendo. Me parece, aparte, bueno, el comienzo empezaba solo con textos de él, pero mira que ahora hay una exposición de quien sea el texto, él lo incluye. Y es una manera de mantenerte actualizado de lo que pasa en todo el Ecuador con respecto al arte contemporáneo. Se especializa en Guayaquil, pero si hay algo bueno en Quito, algo bueno en Cuenca, él lo está poniendo. Y eso me parece súper importante. Entonces, son manifestaciones culturales a las que creo que no se les debe poner un freno y que son necesarísimas, porque simplemente te crean otras maneras de mirar, otras maneras de entender. Y más allá de que sean buenas o malas, son manifestaciones y por algo están ocurriendo. Y desde algún lado se despiertan, y eso es lo que uno no puede decir como juez, no, eso no vale. Todos estos bloques de alguna manera lo que hacen es circular información de arte, pero no están creando no se crea una conciencia con relación al medio en la medida en que es información que bien circula en este espacio o perfectamente pudiera tener lugar en una revista de arte, por ejemplo, o en un catálogo, o en una conferencia. O sea, son obras que al final son prácticas artísticas que tienen lugar en Internet, pero no son prácticas artísticas de Internet. Bueno, los espacios que existen, esto que mencionas, está muy bien y cumple un rol importantísimo de promoción, de visibilidad, de atención, de tratamiento a fenómenos que se han ido dando, que de no existir por ellos, de pronto no existieran, hubiesen quedado en el olvido, mucho de lo que esos espacios han rescatado. Pero al mismo tiempo, nuestro medio es muy climático, es muy de temporada, muy efusivo, pero no es un medio propenso a los procesos a largo plazo. Entonces, los pocos espacios que se han dado a través de internet, etcétera, de discusión, que han tenido un cierto nivel, no se han sostenido en el tiempo. Como ocurre en Colombia, que ya es esfera pública, que tiene algunos años, y hay una pujanza, hay un espacio de conversación, hay un compromiso, hay una voluntad de permanencia en el tiempo de estos espacios. Desgraciadamente acá no, y ya han surgido algunos o que no son serios, o que son muy tendenciosos, o que son muy coyunturales, y los pocos que han sido seriecitos no se han sostenido. Y ahí tampoco ha habido políticas públicas de inyectar esos espacios. No ha habido instituciones públicas que le hayan interesado sostener e inyectar esas iniciativas privadas. Entonces queda al final en el esfuerzo de 2 o 3, en el desgaste de 2 o 3, y que desgraciadamente termina evaporándose en el tiempo y siendo intermitentes y quedar en las intenciones nada más. Pero ojalá en algún momento pueda haber un empoderamiento de estos medios, de estos canales, y de un compromiso para la discusión y para la conversación entre los distintos actores. Como a veces hablamos en una falla, es decir, no se conversa muy poco sobre la cultura.